Estamos ubicados aquí en esta plataforma virtual para comenzar para tener una conclusión de la semana número 2 de Textos y Visiones del Mundo. Muchas gracias por acompañarme y por los comentarios que me hicieron llegar después de la revisión del video de la semana número 3, de la semana número 2, el video número 3, que fue el del miércoles 7 de enero pasado. Hoy nos encontramos este viernes 9 de enero 2025 para cerrar la sesión, para tener la sesión número 4, pero para cerrar la semana número 2. Literatura en acercamiento a otras realidades es nuestro nombre, el nombre de nuestra semana, unidad. Y estoy muy contento de acompañarnos este viernes 9 de enero, como dije, 2026, para cerrar y culminar los trabajos sobre la semana número 2, cuyo nombre acabo de indicar hace un momento, ¿no? Sé que hay algunos pendientes, yo tengo un par de pendientes del miércoles anterior y voy a tratar de darle salida el día de hoy sobre esto, ¿no? También expresaron algunas dudas sobre la colocación de fuentes de referencia, especialmente en la actividad integradora número 3, que se trata sobre la plataforma, ¿no? Sobre eh, sobre una presentación a partir de la lectura de Frankenstein, ¿no? También les preparé un video sobre las citas y referencias, una presentación y un video sobre la última diapositiva, que es la número 10. Me interesa particularmente, o me interesa muchísimo, porque suelen cometer errores en esa cuestión en particular. Es decir, suelen tomar una cosa que no se está preguntando y para eso vamos a reforzarlo también. Y obviamente también tengo algunos recursos para que ustedes revisen cuál es la mejor opción para, para contestar su actividad integradora 4 en particular, porque a veces se quedan sin respuestas. Entonces tengo un material que creo que les puede interesar. Debía haberlo puesto el miércoles, pero ya no me dio tiempo, entonces lo voy a reproducir el día de hoy. En realidad son unos videos muy cortos, como de un minuto, pero voy a poner varios para que ustedes tengan una mayor catálogo de posibilidades para que al mismo tiempo lo puedan cerrar, ¿no? Puedan tener información sobre la actividad número 4. Entonces las dos actividades van a ser cubiertas con recursos adicionales, que esa es la parte que más me interesa. Obviamente la expliqué el miércoles de manera breve, pero lo que más me interesa en este caso o el día de hoy es que ustedes puedan revisar los textos y las actividades adicionales. Esa es la parte que a mí más me interesa. Las actividades adicionales les van a dar la vía para que ustedes puedan opinar de manera distinta, llenen espacios que puedan estar indeterminados en algunas de sus actividades y puedan colocar sus fuentes de referencia apropiadas y concretas, ¿no? Esa es la parte que a mí me interesa un poquito más. Antes de eso, déjenme compartirles el video, la presentación. Aquí está. Listo. Esta es nuestra actividad nuestra sesión número 4. Con eso estaríamos llegando hacia la mitad del módulo. Las siguientes dos mitades van a definir en gran medida su calificación. Y bueno, para eso, obviamente, ustedes saben que estoy en la mejor disposición, ya que se trata de un reclutamiento. Y aunque no se trata, también estoy en la mejor disposición de ayudar a que ustedes lleven a cabo una mejor tengan una mejor calificación y puedan obtener un crédito aprobatorio para seguir con sus estudios en Prepa en línea CEP en los siguientes módulos, que depende del caso que ustedes tengan, ¿no? Estos son lo que vamos a revisar un poco las gráficas que tienen que ver con la sesión de hoy, el orden del día. El objetivo de nuestra sesión 4, que voy a marcar en un momento, los temas de la semana, lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual, las actividades integradoras 3 y 4. La 3 la expliqué con suficiencia, pero me falta la diapositiva 10 y una cuestión que tengo sobre citas y referencias, que es la diferencia. Lo que tiene que ver con el plagio, las actividades de reforzamiento, las dudas generales que puedan surgir, los temas de la sesión número 5 y la despedida. Antes de pasar a la actividad número 4 o a lo que tiene que ver con las actividades de esta semana, voy a hacer voy a tener unos momentos en la sesión número 5.
La sesión número 5 de la próxima semana implica un foro de integración, el cual ustedes tienen que contestar desde el primer día, es decir, desde el lunes. Entonces aprovecho este espacio para pedirles que empiecen a contestar temas desde el próximo lunes. Yo el mismo lunes por la mañana les coloco siempre cuáles son los objetivos los cuáles son los objetivos del foro y les hago la primera participación de mi parte el lunes por la mañana. Entonces sugiero yo que si ven este video no se olviden de revisar el próximo lunes, porque si lo hacen el martes o miércoles no hay tanto problema, pero si lo hacen en los últimos días o en un solo día todo, está muy penalizado que ustedes coloquen el foro de integración en un solo día. No es algo recomendable y no es algo que yo esperaría de ustedes. Entonces les pido por favor que no lo hagan, que no coloquen todas sus participaciones de la semana número 3 o del foro de integración, actividad 6, que no lo coloquen en un solo día, sino que lo vayan espaciando de lunes a viernes, incluso de lunes a domingo pueden hacerlo, ¿no? Tienen que entregar 5 participaciones por lo menos y esas 5 participaciones tienen que estar distribuidas a lo largo de la semana. Puede ser una el lunes, una el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y así, ¿no? Lo importante para evitar perder puntos es que no hagan todo en un solo día y que participen todos los días. Este foro de integración vale lo mismo que una actividad integradora, es decir, vale 7%, lo cual es un buen porcentaje para evitar reprobaciones y que ustedes puedan tener la oportunidad de seguir en Prepa Línea CEP estudiando el bachillerato. Entonces, uno de los aspectos que a veces descuidan mucho en mi experiencia en módulos anteriores es la consecución del foro de integración. Lo que hacen en particular ustedes lo que hacen es pues que no contestan las actividades desde el inicio, sino que lo hacen hasta el jueves, viernes, incluso no sé, el domingo, todas las participaciones, lo cual, repito, está muy penalizado. La idea es que todos los días ustedes puedan conectarse al menos unos minutos que también les van a contar para tiene un valor de 5%. Entonces les van a, digamos, a colocar de manera muy puntual eh, cuáles son las participaciones diarias, ¿no? Entonces quería detenerme un poquito en eso. Voy a mostrárselos el de la próxima semana para que ustedes tengan la oportunidad de revisarlo. Es se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Ese en particular es el que tiene que ver con... Eh, no, este es el 5, perdóneme. Esta es la actividad integrada 5, esta es la 6, perdón, aquí está. Literatura actual, experiencias estéticas, es un foro. Se tienen que contestar 5 preguntas. Repito, lo estoy adelantando, porque si ustedes alcanzan a ver esta parte del video, aunque después vayan salteando las preguntas en general que desarrollo durante esta sesión, espero que se den cuenta, o por eso llamo la atención desde el principio, que tienen que participar 5 veces. Ahí están descritas todas las intervenciones. El miércoles yo voy a hacerlo también, lo voy a detallar mucho más, pero si ustedes no alcanzan, si ustedes se conectan hasta el miércoles, van a perder 2 días de participación. Por eso lo hago de una vez o desde el inicio, ¿no? Para que ustedes puedan anticiparse un poquito, saber que yo voy a publicar el lunes temprano por la mañana cuáles son los lineamientos. Y recuerden nada más seguir con esto, fuentes de referencia, citas textuales, paráfrasis, etcétera, ¿no? No se pierdan de esta parte porque sí es muy importante para su continuidad, para su aprobación del módulo, digamos, para su aprobación del módulo y posterior continuidad en Premalínea CEP. Ahí están descritas las 5 participaciones. Y el objetivo del módulo es que ustedes, perdón, del foro de la próxima semana es que ustedes puedan evaluar 2 textos electrónicos, por decirlo de alguna manera, y ustedes me digan si eso es literatura o no es literatura. Con base en eso, ustedes ya me irán diciendo, desglosando si sí es literatura o no es literatura, pero eso ya irá encaminándose conforme pasen los días, ¿no? Lo importante es que ustedes tengan desde el principio la conciencia de que deben participar todos los días, bueno, una vez al día, durante 5 días. No creo que no les baja un gran porcentaje de calificación si ustedes lo hacen un solo día, no hay problema. Sin embargo, sí les baja su porcentaje de calificación si ustedes lo hacen un solo día, las 5 participaciones o en 2 días, ¿no? Para tener una calificación excelente, tienen que demostrar que participaron 5 días, ¿no? Si de ahí para abajo ya no sería una calificación excelente, sería una calificación más cercana al bienestar o al promedio, ¿no?
pero sí les recomiendo en primera instancia, uno, contestar desde el principio, vamos a repasarlo ya para pasar a otra cosa. Uno, estar atentos al foro de integración desde el próximo lunes, con los lineamientos que yo les voy a dejar el lunes por la mañana. Número dos, tratar de contestar durante toda la semana, entrar 5, 10, 15 minutos durante el día para poder contestar cada una de las intervenciones que tienen que hacer, de las participaciones que tienen que hacer. Y tres, revisar que no se haga todo en un solo día. Y sobre todo el fin de semana, si ustedes contestan todo el domingo, obviamente hay una calificación, pero podrían, si no cumplen con los requisitos que yo les solicito, ¿cuáles son los requisitos? Les adelanto algunos de ellos, son 5 renglones en cada respuesta. Colocar fuentes de referencia, citas textuales y paráfrasis, cuidar las reglas de una etiqueta y cuidar la ortografía. Esos aspectos son los que yo les voy a enlistar el próximo lunes temprano para que ustedes los puedan seguir durante toda la semana. Recuerden por favor que si tienen dudas me pueden consultar en el momento que ustedes necesiten y a la hora que ustedes necesiten, para que yo pueda darle salida en general y ustedes puedan aprobar el módulo sin ningún inconveniente, ¿no? La semana 3 ya implicaría estamos más hacia el final del módulo que hacia el inicio. Entonces, pues creo yo que es muy importante, si ustedes todavía no han encaminado algunas de sus actividades y a lo mejor tienen alguna entrega o salieron bajos, este es el momento para encauzarlo y tener una calificación aprobatoria, que es lo que realmente nos interesa en general a todos, ¿no? Entonces, pues, ese es el adelanto de la actividad integradora número 6, que es un foro. Y el foro está determinado, como les dije, por sus participaciones, ¿no? Tiene que ser una participación diaria. Si ponen dos, tampoco creo que haya demasiado problema, pero pues preferiría que lo hicieran una sola vez. Sé que a veces el trabajo, las cuestiones de la vida cotidiana no nos permiten entrar tanto como quisiéramos, o a darle seguimiento como quisiéramos, yo mismo también lo hago, pero les repito o les sugiero que entren una vez al día, al menos 10 o 15 minutos, puedan contestar las preguntas que se les hacen todos los días en el foro y de paso vean los anuncios que yo les pongo para que ustedes puedan revisarlos, ¿no? Para que ustedes puedan colocarlos en las en las respectivas actividades y puedan al final tener un éxito al respecto del foro, ¿no? El foro es muy fácil, pero lo que sucede con la gente es que se confía, entonces contestan la pregunta sin considerar fuentes de referencia, reglas de etiqueta, ortografía, etcétera, y entonces contestan mal. Y es algo tan básico y tan fácil de hacer que a veces se confían y no lo hacen y entonces acaban con una calificación que no debería ser, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que quería comentarles sobre los temas de la actividad integradora número 5, 5 y 6, que es la próxima semana, y quería adelantar específicamente lo del foro porque la actividad anterior pues no tiene que entregarse sino hasta el domingo próximo, creo que es el 18. Entonces, bueno, pues nada más quería enfatizar un poquito eso. El día de hoy vamos a ver, ahora sí, déjenme ver, ahora sí, voy a cerrar esto, ya. El objetivo de nuestra sesión de hoy, eh, aunque ya les adelanté en general el anterior y también el miércoles ya lo hice, el objetivo de nuestra sesión es que podamos identificarnos con la diferencia entre citas textuales y paráfrasis y fuentes de referencia. Dos, que conozcamos los recursos suficientes uno, para la actividad integradora número 3, en particular para la diapositiva número 10 a través de un video, y dos, que conozcamos muchos recursos sobre lenguas originarias o literatura prehispánica, en particular con una página que les voy a mostrar en unos momentos que se relaciona muchísimo con algunas de las preguntas que se les van a hacer en la actividad integradora número 4. Entonces son dos elementos importantes. Las actividades ya las expliqué, obviamente voy a dar un repaso por supuesto, pero ese no es definitivo ni decisivo a la hora en que ustedes ya lo hayan hecho el miércoles, sino que lo que voy a hacer aquí es apostar un poquito porque ustedes tengan mucha más posibilidad y un catálogo más amplio de información para que cuando tengan que hacer su actividad puedan recurrir a este video y decir, los recursos son estos, los puedo encontrar en tal lugar, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea de hoy, reforzar un poco los recursos de información que ustedes van a tener disponibles disponibles en cuanto termine esta sesión, una media hora después, para estar colocados en YouTube y colocarles la fuente de información, perdón, el enlace en sus respectivas bandejas, ¿no? Entonces, bueno, esos son los objetivos de nuestra sesión. Ahora bien, además de nuestros objetivos,
voy a repasar muy rápido las reglas de comunicación virtual. No es que las repasamos también el miércoles, pero bueno, lo repaso rápidamente para evitar trazarnos con otra cosa y porque me interesaba muchísimo que ustedes revisaran el foro de integración de la próxima semana, porque si no, algunas veces no llegan hasta el final del video, entonces es mejor que lo hagan para evitar que no vean esta parte y la puedan revisar el viernes próximo. Saludar siempre antes de iniciar una conversación son las reglas en etiqueta, son las reglas de comunicación virtual que rigen cualquier espacio en nuestra plataforma en Prepalínea CEP y que van a determinar, repito, un poquito más acerca de la forma en que ustedes puedan trabajar en las sesiones virtuales, no solo estas, sino las que vengan en los siguientes módulos. Saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar la postura de los miembros de la comunidad, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante tus participaciones, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, respetar privacidad de la información, procurar ser breve y conciso, indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información los que complementes tu aportación. Básicamente, esos son las reglas de comunicación virtual, las reglas en etiqueta que nos rigen durante esta sesión y las sesiones que vienen y la que nos van a regir durante todas estas en Prepalina CEP, ¿no? Entonces, bueno, eso me parecía muy importante revisarlo. Ahora bien, antes me regreso un poquito, estos son los temas de la semana que ya había hablado un poquito el miércoles anterior. Creo que el único que cambia es el de comprensión lectora, que no voy a tocar tanto, prefiero priorizar el de darles mucha información para las actividades 3 y 4. Mundos de ficción, ¿a qué se refiere lo de mundos de ficción? Que está tanto en plataforma y yo les tengo un material adicional. Y lo referente a literatura en lenguas originales. Estos últimos dos, que son los mundos de ficción. El mundo de ficción se refiere a la diapositiva 10 de la actividad número 3. Es la penúltima diapositiva. Y el de literatura en lenguas originarias se refiere a la actividad número 4, que en el cual ustedes pueden rellenar y tener mucho más información que no, de otra forma no estaría tan disponible, ¿no? Entonces, bueno, considerando esta parte, eh, eh, lo que hay que saber, nada más, ya habíamos entrado en materia directamente a través del foro y ya habíamos entrado en materia directamente con los recordatorios del miércoles anterior, pero bueno, lo que hay que saber es hoy, el día de hoy, lo que deberíamos concentrarnos o que no deberían olvidar después de la sesión de hoy si ven este video y también si vieron el miércoles anterior, es que es Frankenstein, a qué se refiere con Frankenstein, cuáles son las preguntas específicas que se les van a hacer sobre Frankenstein, la debutante, que es un cuento que también tienen que leer, 68 voces, que es un material importantísimo e indispensable para que ustedes puedan revisar su actividad integradora 4, que es la que se refiere a las lenguas originarias o lenguas indígenas y a la literatura prehispánica, de la cual también van a aprender un poquito en este módulo, en esta sesión sobre todo, en esta semana, perdón. Vaya algunas cosas, voy a poner una infografía muy rápida de lo que es comprensión lectora, lo que se espera que ustedes hagan y la escritura de palabras si hay tiempo. Ahora sí, los objetivos generales, no es que no los haya dado, pero para que no se les olviden, son como recordatorios, en lugar de objetivos son como recordatorios un poquito. Denme un segundo, por favor. Listo, gracias. Entonces les decía que más que los objetivos son aquellos recordatorios que no pueden faltar a la hora de completar sus actividades integradoras. El primero, por ejemplo, cuáles son los contenidos básicos de la semana 2. Ustedes tienen que recordar sí o sí el video que se llama El sentido de la vida. Ya lo pusimos el miércoles, no creo que tenga caso ponerlo el día de hoy. Pero es un video muy importante tanto para la actividad 3 como para la actividad 4. Si bien en la actividad número 4 no se pregunta directamente, en la, 3 número, en la número 3 sí, y se pregunta en varias ocasiones y en varias diapositivas. Entonces es mejor que revisen el video. Ya el otro día, con Pablo, el miércoles, tuvimos una sesión de qué es lo que había comprendido él y a partir de el sentido de la vida, qué significaba el sentido de la vida. Recuerden que tiene que ver con aspectos psicológicos, filosóficos y por lo tanto literarios, incluso sociales, ¿no? Y eso nos impacta en la actividad 3. La actividad 3 se trata básicamente de que ustedes puedan investigar contexto y sentido de la vida, es decir, más o menos qué estaba pensando el autor de ese texto cuando ustedes revisaron, ¿no? De cuando se escribió, en qué circunstancias se escribió, cómo llegó ahí, etcétera, ¿no?
Entonces creo que todos esos aspectos son los que a ustedes les van a convenir muchísimo y que nosotros podemos, bueno, yo puedo facilitarles un poquito más a partir de que ustedes conozcan cierta información. ¿Qué es esa cierta información? El sentido de la vida. No olviden, por favor, completar sus actividades 3 y 4. La actividad 3 a través de una presentación de 11 diapositivas. La actividad número 4 a través de la contestación de un formato, las cuales voy a revisar brevemente el día de hoy también, porque ya lo hice el miércoles. Revisión de ejercicios de la actividad integradora 3, es decir, les voy a dar tiempo, les voy a explicar en algún momento qué es lo que tienen que hacer en una diapositiva sugerida, es decir, los voy a poner a elaborar dentro de la sesión o del video la diapositiva número 10, que es la que a veces se enfocan mucho y la que están fallando mucho porque no nos enfocamos en la pregunta. Luego, las preguntas del público y sus asistentes también es importante que ustedes las hagan, no necesariamente a través de la sesión en vivo, sino también lo pueden hacer a través de la plataforma. Y me han hecho varias a partir de la diferencia entre citas y fuentes. Las referencias finales, cuidar de la ortografía, tener referencias finales tanto en la 3 como en la 4 y no olvidarse de revisar todo antes de subir. En muchos casos me sucedió que ustedes estaban subiendo contenidos que no tenían que ver o eran de otros módulos de prepa en línea CEP. Ya me pasó en más de una ocasión. Entonces, por favor, revisen que el archivo que ustedes están colocando sea el correcto. Recuerden que tienen que colocarle cierta nomenclatura, un nombre, etcétera, que pueden revisar a través de la plataforma en las actividades integradoras 3 y 4. Ahí no hay problema, ¿no? Entonces, son recomendaciones generales, podrían parecer muy obvias, pero son recordatorios muy útiles para su debida organización, ¿no? En cuanto a lo que se les solicita, que no olviden, por favor, estas son las habilidades que deberían cubrir en la comprensión lectora. Son habilidades que han desarrollado, que se desarrollan con el tiempo, no son instantáneas y que la mejor forma de hacerlo es cubrirlas a partir de la práctica común, la práctica que nos llama la atención. No necesariamente tiene que ver con las escrituras, con las lecturas que nosotros los dejamos. Esas son obligatorias, pero la idea que tenemos aquí es que ustedes se puedan acercar a otro tipo de lecturas y que puedan revisar cuáles son las lecturas que más les interesan después del módulo y se acerquen un poco de esa parte hacia la literatura, ¿no? Tenemos 6 habilidades de comprensión lectora que ustedes deberían cubrir: identificar, inferir, sintetizar, relacionar, interpretar y evaluar. Todas y cada una de ellas, a veces más, a veces menos, se identifican en las actividades que se les van pidiendo durante el módulo. Hay algunas donde solo tienen que identificar información, por ejemplo la 1, y hay algunas donde tienen que derivar información, que no es lo mismo, que es la inferencia. Hay otras donde se les pide sintetizar las ideas, pero no hacerlo como un resumen, a veces también como un resumen, como el argumento de alguna obra. Eso es la parte que nos relaciona y que nos ocupa, perdón, y la 4, que es la relación, conexiones entre una o más partes, una o dos o más partes del texto, implica, por ejemplo, que el capítulo 4 y el capítulo 9, cómo se relacionan. Eso lo van a hacer en esta actividad número 3, que es la de esta semana. La interpretación y evaluación también. El miércoles, para los que tal vez pudieron ver el video del miércoles, le pregunté a su compañero Pablo que había comprendido sobre el video que se llama El sentido de la vida. Él me habló un poco sobre eso y me explicó sus impresiones sobre el video del sentido de la vida y discutimos un poco al respecto, ¿no? Entonces, y la evaluación, que es un juicio evaluativo con relación a la información de un texto. Eso también se los hacen en particular, se los van a hacer a partir de la semana número 4, 3 y 4, que es la próxima semana, donde ya se supone que tienen un conocimiento mayor sobre lo que ustedes tienen que desarrollar como lectura, como escritura, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tienen que elaborar textos un poco más complejos, y la fase 1 y 2, que es esta semana y la anterior, pues ya se dieron cuenta un poquito que son básicamente seguir una lectura, contestar cosas. Eso es lo más básico. En la 3 y 4 ustedes ya tienen que tener bueno, ya habrán desarrollado un poquito más sus habilidades de comprensión lectora y ya lo llevarán hacia la interpretación y la evaluación, que son lo que nos interesa, ¿no? Este breve repaso sobre las habilidades de comprensión lectora tiene como objetivo que ustedes no las olviden. No es necesario que contesten nada sobre esto, pero sí es necesario que ustedes las pongan en práctica en la actividad 1, 2, 3 y 4, que son las que llevamos hasta ahora,
Por ahora nos vamos a, o sea, por ahora nos vamos a conformar con identificar, inferir, sintetizar y relacionar. Son las cuatro habilidades que les están pidiendo. La de interpretación y evaluación nos las van a revisar la próxima semana, en las próximas semanas, ¿no? Esas son las partes que a mí, repito, me interesan un poquito más. Sobre esto. Vamos a hablar sobre... Ay, un poquito más, perdón. Antes de pasar a esta parte de actividades de reforzamiento, me gustaría que revisáramos las actividades integradoras número 3 y 4 de manera general. En particular porque la 3 me parece muy importante a la hora eh, de pasar al siguiente módulo que tiene que, perdón, a la siguiente información que es la diferencia entre eh, cita y referencia, ¿no? La actividad integradora 3, como se los dije, se llama textos y mundos posibles. Como lo expliqué también el miércoles, ustedes tienen que hacer 11 diapositivas. Todas ellas están muy bien explicadas. Solo la única recomendación que les voy a hacer, que a veces se confunden por la instrucción, es que todas las diapositivas tienen que llevar imágenes. Si no llevan imágenes, entonces realmente solo están haciendo un texto como cualquier otro y esa no es la idea. Entonces, bueno, repito, tienen que hacer 12 diapositivas. Una de ellas, cada una de ellas con su respectiva cita textual o paráfrasis, depende de cuál, y al final van a poner las fuentes de referencia en la actividad 11. Solo estoy repasando esto, nada más recuerden por favor, aquí voy a hacer dos pausas. La primera tiene que ver con esta diapositiva que se llama La ficción y mundos posibles, que es la última, donde ustedes tienen que revisar los dos textos y juntarlos. Eso es lo primero que tienen que hacer. La segunda es colocar las fuentes de referencia. Sigan el manual de citas de referencias de Prepa en línea CEP, que se les ha indicado en más de una ocasión, y ese lo van a ir siguiendo. No lo olviden, por favor, no olviden colocar las fuentes de consulta o fuentes de referencia. Si lo hacen es bastante grave porque podrían cometer un plagio. Ocúpense, por favor, de indicar exactamente si en la diapositiva, vamos a suponer que en la diapositiva, no sé, en la 10, la 8. Vamos a suponer que en la diapositiva 8 yo estoy utilizando determinada lectura, eso no importa. Pero eh, yo tengo que aclarar en la diapositiva 8 qué texto estoy usando y también en la diapositiva 10. Deben ser muy claros con eso, porque muchas veces ponen todas las fuentes de consulta, que son muchas, lo cual me alegra que las hayan puesto así, pero por otro lado no me dicen en cuál usaron cuál. Entonces, para eso sirven las fuentes de referencia y las citas textuales, cuyo video les puse el otro día y también en la semana 1. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este, que tiene que ver con las fuentes de referencia. Diferencia entre citas textuales y paráfrasis, ¿no? Es un material que nos ha hecho llegar muchas veces a la dirección de Prepa en línea CEP para colocarlo. No me voy a no voy a quedar demasiado en eso, simplemente recuerden la diferencia. Cita es un fragmento de un texto que no nos pertenece, ¿no? Y cuando se utiliza para retomar las ideas de un autor, esto les puede ser muy útil en la actividad integral número 3. Ahí es donde es muy importante. Luego hay tipos de citas, directa, indirecta, y hay dos ejemplos. Ahí también, como puedes ver, la directa es cuando decimos las mismas palabras que estamos literalmente como copiando. No es una copia negativa, no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, que es una cita textual. Ahí viene el ejemplo, ¿sí? Y en el cita indirecta es cuando yo interpreto las palabras y las menciono, las explico. La cita indirecta se acercaría un poquito más hacia la paráfrasis, pero no son lo mismo. Entonces, hay variaciones. La paráfrasis, ¿no? Eh, Incluso les dicen las páginas del manual de citación de Prepa en línea CEP cuáles son. Las paráfrasis, sí. Y la diferencia es cuando aplicas un proceso mental para analizar ideas y con tus palabras redactar la misma idea. También como cita indirecta. Vean, aquí está. Cita indirecta, paráfrasis, cita directa, cita textual. Y la última que es la referencia. La referencia solo indica de dónde tuviste la información para que otras personas, si quieren saber más al respecto, sepan dónde buscar. Por eso es tan importante que estén bien estructuradas. Cuando se utilizan, siempre van al final de nuestros documentos, identificar los datos de la fuente que investigamos, autor, fecha, etcétera, ¿no?
Estos son ejemplos de referencias, cómo se hace en un libro, cómo se hace en un video, cómo se hace en una página web y cómo se hace una imagen. Generalmente las más usuales o las más recorridas para ustedes, las que más yo veo son la del video y sobre todo la de una página web, ¿no? Entonces esas son las partes de cómo son los ejemplos de referencias. Las voy a dejar literalmente un minuto para que ustedes las puedan ver y a través del video. Entonces voy a silenciarme un momento para que ustedes vean cuáles son los tipos de ejemplos de referencia que ustedes van a poder encontrar. Muy bien, con eso ustedes van a poder tener una idea mucho más clara y grande de lo que tiene que ver con la forma de poner los diferentes materiales que puedo utilizar para evitar conflictos y sobre todo para evitar el plagio, que es la parte que a mí más me interesa, ¿no? Ahora, con base en eso, vamos a hacer una pequeña actividad de reforzamiento, no sin antes, bueno, sí, vamos a hacer una pequeña actividad de reforzamiento. Voy a colocarles un video que tiene que ver con la actividad integradora número 10, perdón, con la eh, diapositiva número 10, ¿no? La diapositiva número 10, ahora mejor la pongo, dice, hago énfasis en esta diapositiva porque es donde generalmente más se equivocan. Entonces tiene que ver la ficción de los mundos posibles, ambas obras. ¿Cuáles son las obras? Ambas, a que se refiere Frankenstein y la debutante. Ambos ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identificarlos y representarlos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la otra mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión de 20 a 50 palabras, que es donde generalmente nos equivocamos, donde dice sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Repito, el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad, ¿no? Esa es la parte que voy a explicar, bueno, que yo les conseguí a través de un video. Ustedes van a ver el video que viene acá. Dice, observa el video y elabora la diapositiva 10 con citas o paráfrasis. Citas y paráfrasis de qué? De Frankenstein, de la debutante y del video. Cualquiera de esos tres es correcto, ¿no? Entonces, esa es la parte que creo que ustedes pueden, después la van a compartir. Obviamente la pueden compartir después a través de diversos medios, ¿no? Aquí está el video. Después, repito, lo que tienen que hacer es colocar, hacer la diapositiva 10 después de este video. Este video va específicamente sobre la ficción alterando la realidad. Voy a poner probablemente algunas partes que están selectivas para que no se vea todo.
Sí, estamos aquí. Ay, me encanta estar aquí y necesito empezar esta plática, pero quiero empezar primero con una pregunta. Normalmente yo soy más de escuchar, en este momento solo puedo hablar, pero aún así quiero hacerles una pregunta y no es una pregunta así tan retórica y solamente reflexiva, quiero que me la contesten. La pregunta es, ¿para qué nos sirven las historias? ¿Ustedes creen que nos sirven? ¿No nos sirven? ¿Son relevantes para nuestra realidad o son meramente ficción? De hecho, me gustaría darte la oportunidad de que lo comentaras. Si estás, por ejemplo, en vivo por el Zoom, pues dale, coméntalo rápido. Si estás en YouTube y estás viendo esto en generaciones futuras, pues ponle pausa al video y date tiempo de contestar para qué sirven las historias. Y en lo que lo contestas, déjame plantearte una realidad alternativa, prácticamente una ficción, ¿ok? Necesito que cada uno de ustedes regresen a su pasado, a su infancia, se pongan ahí y traten de imaginar una realidad sin historias. Y sin historias me refiero a sin ningún tipo de narrativa, ¿ok? Ningún tipo de esquema de ficción, ni cuentos, novelas, películas, nada. ¿Cómo se ve tu realidad? Imagínate, por ejemplo, que en vez de que nos enseñaran sobre moral y ética con los libros de Esopo, las famosas fábulas, pues no sé, nos hubieran dado algo un poquito más concreto, como este libro de Immanuel Kant que se llama Crítica de la razón pura, que es lo mismo, pero pues, sin tanto adorno, sin tanto personaje que habla, cosas totalmente irrelevantes. O por ejemplo, si para llevarnos a dormir, en vez de leernos los cuentos, pues los cuentos de dormir, pues a lo mejor nos hubieran dado, pues esto, ¿no? Álgebra de Baldor, ¿por qué no? Digo, también hubiera funcionado. Nos hubiéramos ido a dormir un poco más tristes, pero pues el punto es cumplir el propósito. Aunque, bueno, por el otro lado, no tendrías que estar preocupado en las noches porque el coco te venga a comer si no te duermes temprano, o de entrar precozmente al sistema de intercambio económico vendiéndole tus dientes a un ratón que no sabemos qué uso hace con ellos. Hay muchas variantes y muchas alternativas. Bueno, no importa lo que piense yo, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se vio tu realidad sin historias? ¿Sí la imaginaste? Una vez hicimos este ejercicio y alguien dijo que literalmente vio un recuadro negro, nada. Y es que, la verdad, pensar en una realidad sin historias es casi inconcebible, porque muchas de las cosas que vivimos, que sentimos o que hemos aprendido han sido gracias a las historias. Todos hemos sido conmovidos por un cuento, por un relato. Todos hemos recibido algún valor fundamental en nuestra vida gracias a una historia. Me encantaría que tú me platiques cuál fue la historia que más impactó tu infancia. Ponlo ahí en los comentarios, por favor, el título, la anécdota, como sea que puedas reflejar esta historia. Mientras lo haces, déjame contarte qué historia fue la que más me impactó de niño. Y es bien interesante porque no es precisamente una historia de niños. No sé cómo me dejaron ver esa película a los 8 años, pero aún así para mí fue un parteaguas en mi vida y la película es la del pianista. Cuando vi esa película, fue la primera vez que entendí que existe dolor en el mundo, que pude darme cuenta que mi realidad no era la única y que había personas que sufrían en otras partes del mundo. Hay una escena en particular que me impactó mucho, es donde Spielman, el pianista, está refugiado, está escondido en un edificio que es precisamente ocupado por alemanes. Tiene la indicación de no hacer ningún ruido, de ni siquiera salir a conseguir comida, todo lo tienen que sacar del departamento. Y Spielman, en esta desesperanza, ve que en esa casa, en una habitación, hay un piano y él siente la necesidad de ir y tocar ese piano porque él ama la música. Pero tú sabes, tú como espectador, yo como niño mirándolo, sabía que si él ponía una mano en esa tecla, pues podía significar su muerte. Porque si hacía algún ruido, pues iba a delatar que él estaba ahí. Aún así, Spielman llega, se sienta y decide tocar. Y tú diciendo, no, ¿por qué tocaste? ¿Por qué tocaste? Ahora te van a atrapar, te van a descubrir. Y es una sensación entre horror
y belleza, porque la música es hermosa sin duda, pero significa que lo van a descubrir. De pronto la cámara hace una toma así cercana a sus manos y te das cuenta que Spielman no está tocando el piano realmente, solamente está tocando, solamente está colocando los dedos arriba de la posición donde van las teclas y toda la música pasa en su cabeza. Para mí eso fue definitivamente impactante porque también aprendí que no importa las situaciones de la adversidad, nuestra imaginación nos puede ayudar a crear mejores escenarios. Y bueno, eso es a nivel personal, ¿no? Las narrativas nos han impactado, pero ¿qué tal? ¿Qué tal a nivel social, a nivel general? Y es que la verdad, la ficción ha influido muchísimo más en la realidad de lo que nos hemos podido imaginar. Solamente basta mencionar algunos nombres del pasado para darnos cuenta de esto. Por ejemplo, Isaac Asimov, novelista. En 1964 hizo un relato para el New York Times que se llamaba Viaje a la Feria del Mundo en el 2014, donde él coloca un pequeño fragmento que voy a leer, que dice: habrán enormes bibliotecas donde la información será de libre acceso desde la comodidad de nuestras computadoras domésticas, unos 30 años antes de que existiera el Internet. También él es el creador de las famosas leyes de la robótica que sentaron una base para la creación de la inteligencia artificial y otras maravillas. Por otro lado tenemos al famoso Julio Verne, que en su libro 20.000 leguas de viaje submarino hace la descripción del Nautilus, que es este precursor imaginario de los submarinos de hoy en día y en otras tecnologías. Y tampoco podemos dejar de mencionar a Star Trek, obviamente, que es el precursor de la mayoría de las tecnologías que vemos, de tecnologías digitales. En Star Trek vimos puertas automáticas, teléfonos móviles, tabletas, incluso Google Glass o videollamadas, muchísimo antes de que se convirtieran en una realidad. Parece que el presente ya ha sido escrito antes, porque, bueno, es totalmente natural. Para que algo se materialice en la vida real, primero tiene que ser imaginado. Y esta es la maravilla de las ficciones. Nos permite dibujar realidades alternativas, lugares a donde llegar. Y no se trata tanto de que sean factibles, de que sean realizables. Yo no creo que Julio Verne se haya puesto a pensar qué tan factible era hacer un submarino, o Isaac Asimov en cómo hacerle para crear el Internet. Se trata más bien del objetivo que ellos querían empujar en sus ficciones, de lo que ellos querían lograr en sus historias. Yo no me había puesto a pensar en todas estas posibilidades hasta que un día, casi de manera accidental, creé una historia que se replicaría en la vida real a pequeña escala. Déjame contarte cómo fue. A mediados del 2016, unos amigos y yo decidimos hacer un cortometraje. Nos metimos a un concurso llamado Hazlo en Corto, que es una convocatoria nacional que te da un tema para poder hacer un cortometraje, ¿no? El tema de ese año fue creatividad y colaboración ciudadana. Entonces decidimos hacer este cortometraje basado en un guión que escribí llamado El Árbol de la Poesía. Y déjame contarte de qué va este cortometraje porque es importante para lo que vamos a hablar. El Árbol de la Poesía va sobre un escritor frustrado que, tratando de enviar todos sus escritos a una editorial y a diferentes editoriales, es siempre rechazado una y otra vez. Enojado y angustiado, está en un parque y pues finalmente decide abandonar todos sus escritos en una banca, total, a nadie le importa, y dejarlos indiferentemente. Esos escritos de repente son encontrados por una chica que los lee, que les gustan y piensa que no es correcto que se queden solamente guardados ahí. Así que los decide poner en el lugar más lógico que se le hizo a esta chica, que fue un árbol, no sé por qué. Pone todos los escritos, todos los poemas en este árbol y de repente ese árbol se empieza a convertir en el centro de atención. La gente empieza a acercarse, empieza a leer los escritos que están en el árbol. Y no solo eso, se empiezan a inspirar y empiezan a traer sus propios escritos, sus propios poemas, sus dibujos. Pronto este lugar es conocido como el Árbol de la Poesía. Y te lo voy a dejar ahí. No quiero hacerle spoiler, lo puedes ir a ver, el Árbol de la Poesía. Lo importante es que para hacer este cortometraje, pues tuvimos que llevar el Árbol de la Poesía a una realidad, ¿no? De alguna u otra manera tuvimos que crearlo.
Pero como no teníamos en nuestras manos dibujos y cientos de escritos y poemas, decidimos hacer una convocatoria en Facebook y invitar a las personas para que trajeran sus propios poemas, sus propios dibujos, sus propios escritos. De repente el árbol de la poesía estaba ahí, con escritos de muchas personas, y la gente realmente estaba interesada en ver lo que había en el árbol. Muchas personas que estaban en el parque empezaron a curiosear, a leer lo que había, y les dijimos, bueno, quédense ahí, van a ser parte del cortometraje. Terminamos de grabar, nos fuimos a editar esta historia mitad ficción, mitad real, porque habíamos diseñado el primer árbol de la poesía. ¿Cuál sería mi sorpresa al enterarme que este no sería el primer árbol de la poesía? Meses después, nos dieron la noticia. Bueno, a partir de esto, déjenme nada más. Ya. La idea era esta. La idea es que ustedes, a partir de la elaboración de este video, donde se está viendo claramente a partir de los ejemplos de, sobre todo de ciencia ficción, cómo se puede alterar la realidad a partir de la ficción. Como los libros, tal vez no tanto ahora, pero en algún pasado, no tan remoto, pudieron alterar la concepción que nosotros tenemos de la realidad. Cómo pensamos que eso era real y se alteró. Un ejemplo parecido al que os acaba de poner, aunque un poco menos calidad literaria, sería el de Harry Potter. A diferencia de los dos ejemplos, el de Asimov y el de Verne, el de Harry Potter sí hubo un impacto directo sobre el que hubo gente que pensaba que había escuelas de magos, ¿no? Y en realidad las hay, pero bueno, muy distintas a las que se plantean en esa novela. ¿No? En ese sentido, pues hay que aprender un poco sobre la realidad y la ficción, que es lo que justo se les estaba preguntando en la actividad integradora en la diapositiva 10, actividad integradora número 3. Ahora pasemos rápidamente antes de despedir esta sesión número 4, pasemos rápidamente a la actividad integradora 4, que es la que nos habla sobre cosas específicas. Se llama literatura de pluriculturalidad. También ya la expliqué el otro día. Sin embargo, hay una particularidad que les voy a mostrar ahorita, donde habla sobre el principio de esto. Aquí está. En esta parte nos dice, tienes que escuchar canto de primavera y demás. ¿Habías escuchado poesía en la lengua originaria o indígena? Sí, ¿en qué lengua? Esa generalmente la contestan diciendo que no o que sí, pero se limitan a eso. Si yo les pido 5 renglones, no están haciendo directamente eso. Solo están contestando sí o no de una manera bastante limitada. Para evitar eso, les voy a dar cierta información. Esta información es de una página que se llama 68 Voces. Esta es una página que tiene que ver con lenguas originarias. Lo que hace es presentar animaciones muy cortas, de 1 minuto o 2 minutos, sobre las lenguas originarias. Vamos a practicar un poquito. Repito, una forma en que ustedes se acerquen a estas diapositivas. Vamos a hablar no me acuerdo si está aquí el náhuatl, pero es muy importante, ¿no? No solo porque nosotros lo podamos revisar, aquí está, el náhuatl, y vamos a revisar específicamente algo que te relaciona con esa cultura. Pueden revisar lo que ustedes quieran y pueden opinar. Yo revisé la del mixteco y la del mixteco es tal, ¿no? Entonces creo que esa parte es, repito, bastante importante para ustedes y la pueden revisar, ¿no? Entonces, es un poco para ver la cosmogonía de la forma de pensar el sentido de la vida de las personas que pertenecen a esta cultura. No está en las 68, pero pues hay unas bastante importantes y duran muy poquito. Vamos a ponerla en náhuatl y con eso cerramos la sesión de hoy. Y lo importante viene en náhuatl, o sea, viene en el idioma original, viene en español y también viene en inglés, con subtítulos. Bueno, viene en la lengua original y subtítulos en español. También lo pueden revisar. Dura 2 minutos, es muy breve. Kema poliwisetla tolkamanali, noche tlamanti tlen yehyektitzi, queja sitalimi tona tehuamitl.
Tlen tichiwa timasewalmeh, queja quema titequiuia totlalnamiquilis, o tlen timachilia pan totlakayo o ipan toyolo, ayueli tiquita. Quema se tlahtolcamanali poliui, nochi tlen onca ipan itlaltepaktli, queja nopa ueyi atl, uan nopa atentini, nochi tlamantli tecuanimeh, uan nochi tlamantli xiuitini. Nion axtimoilhuis, nion axueli tiquitos, nion axueli titlachilis o ticaquis, pampa politok nopa tlahtoli. Huaca motzacua ipan campa ueli chinancotini, ipan campa ueli tlaltepaktli queja quema motzacua se puerta o se ventana, quema onca sequinoc tlahtolcamanali, mislachiatis, pampa timachilis tlamantli tlen san toteco ueli quichiua, uan tlen quichiua masewaltlagameh. Yani, catlen quipia yolistli ipan itlaltepaktli. Quema poliui se tlahtolcamanali, nochi poliui, hasta nopa camanali tlen titequiuia para titeilhuise titeicnelia. O quema titepouiliah para tlachque techcocoa o techcuesoa. Poliui nopa antiuatl tlen uicayaya touehcapan tatahua, nochi tlamantli tlen quipouayaya, quehatza momahtoya, quema motiochiuayaya. Queja moscaltihqueh, ayocaca hueli sampa quipouas. Quema poliui se tlahtolcamanali, eli queja miki. Uan miak miquehya, uan miak miquiseh, eli queja quema tlapani se tescatl, inintos, eli queja acauilotl, tlen san panotehqui, pampa ayocaca molinia. Uan quemah pano yani, mas sewalmeh mocauah, mas teicneltihqueh. Bueno, ese es un ejemplo de aplicado directamente a la lengua náhuatl que nos va a interesar muchísimo a nosotros porque nos va a permitir tener un poquito más de información directamente para poder defendernos y contestar con argumentos en la actividad integradora número 4, especialmente en la pregunta 1, aunque también los pueden utilizar en las demás. Entonces, para finalizar, vamos a hacer un resumen. Primero hablamos sobre la importancia de recordar ciertos temas, hablamos un poquito también sobre el foro de la próxima semana, después vimos las diferencias entre cita textual y paráfrasis y fuentes de referencia, posteriormente cerramos con 2 materiales útiles e indispensables para las actividades integradoras 3, un video sobre cómo afecta la literatura en la alteración de la realidad, y el otro nos pareció también muy ilustrativo, fueron una página dedicada a las lenguas originarias o las lenguas indígenas que contiene muy buenos videos, animaciones para conocer de manera importante la cosmogonía y la forma de pensar, el sentido de la vida de algunas de las lenguas originarias que constituyen las 68 voces de nuestro país oficialmente aceptadas. Entonces, con esto tendrán información, 1, para hacer sus diapositivas, 2, para hacer su actividad integradora número 4, y 3, para revisar y colocar fuentes de referencia como deberían hacerse. También pueden consultar el manual, ¿no? Entonces, con esto culminaríamos la sesión número 4, semana 2, textos y visiones del mundo, del viernes 9 de enero de 2026. Y les agradezco mucho sus comentarios a través del video. Lo pueden hacer también a través de plataforma, correo electrónico o simplemente el chat. Les agradezco muchísimo. Si tienen dudas, por favor, hagan una pregunta y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien.